fue asesinado a balazos la tarde de este martes en la colonia Arenales Tapatíos del municipio de Zapopan. Este es el último momento de Ernesto Barajas, contado por alguien que lo vio todo. No fui su amigo, ni su fan. No compartí escenario con él, ni supe lo que era estar bajo las luces. Pero el 19 de agosto de 2025, cuando recibí el llamado de emergencia y llegué al lugar, supe que ese rostro ya lo había visto demasiadas veces, en afiches, en portadas, en videos, pero nunca en una camilla metálica. Soy policía investigador en Jalisco. He visto muchas cosas, pero ninguna como esa escena. El cuerpo de Ernesto yacía al fondo de un taller vehicular, con una serenidad perturbadora. Alguien había acabado con su historia, y yo tenía que reconstruirla. Lo que muchos no saben es que días antes ya había movimientos extraños. Información filtrada, nombres en listas negras, rutas vigiladas. En los informes internos, ya se hablaba de un cantante en la mira. No teníamos certeza, pero los indicios estaban ahí. Y aún así, nadie hizo nada, porque en este país, cuando el arte y el peligro se cruzan, los pasos se vuelven invisibles, hasta que es tarde. Ernesto Barajas no era cualquier figura del regional mexicano. Era el alma de Enigma Norteño, la voz que cantaba lo que otros temían. En su música había nombres, códigos, advertencias, pero también había verdad. Una verdad que, para algunos, era imperdonable. Yo no lo conocí en vida, pero después de verlo tendido, después de interrogar a los testigos, de escuchar sus podcasts, de leer los mensajes filtrados, sentí que había algo más, una pieza que no encajaba, como si su destino hubiese sido sellado mucho antes del primer disparo. Este video no lo escribí como policía. Lo escribí como alguien que no quiere olvidar lo que vi, lo que escuché, lo que aún me duele, porque este no es solo un caso más. Es la historia de un hombre que cantó demasiado alto y fue callado para siempre. Muchos piensan que ser policía en Jalisco es simplemente cargar un arma y enfrentar balaceras. Pero a veces, lo más peligroso no es la sangre en el suelo, sino el silencio que queda cuando todo termina. Eso fue lo que sentí el día que recibí el reporte de un ataque en la colonia El Briceño. Un cantante había caído, uno muy conocido, y aunque no escucho corridos, su nombre no me era ajeno. Ernesto Barajas. En el norte del país, la música no solo entretiene, define territorios, y Ernesto era uno de los narradores más audaces de esa realidad. Fundador de Enigma Norteño, desde Culiacán, corazón palpitante del corrido bélico, logró algo que pocos: transformar la violencia cotidiana en relatos que millones coreaban sin cuestionar. Él no era un imitador más del género, no. Ernesto había creado un lenguaje propio. Su estilo era directo, sus letras crudas, sus narrativas peligrosas. Algunos lo veían como artista, otros como vocero de fuerzas invisibles, y nosotros, los que patrullamos las calles, lo veíamos como un síntoma de algo más grande, algo que crecía sin control. Desde mi escritorio, más de una vez leí partes informativas que lo mencionaban de forma indirecta. Concierto cancelado por recomendación no oficial. Presencia de sujetos armados cerca de una presentación. Había algo en su entorno que incomodaba, pero también algo que lo protegía. O al menos, eso parecía. En 2023, una manta apareció en Baja California, firmada por una organización que no necesito nombrar aquí. Advertía que Ernesto no debía cantar ahí. Decía que sabían con quién andaba, y que no era bienvenido. ¿Qué hicimos como autoridades? Nada. Porque ese tipo de mensajes no se combaten con leyes, sino con poder. Y el poder, en esos territorios, no siempre está del lado de la justicia. Aún así, él siguió, cantó, habló, y lo más grave, entrevistó. Su podcast, Puntos de Vista, se convirtió en una bomba de tiempo. Invitaba a figuras del regional mexicano. Hablaba de la industria, de lo que nadie decía. Y en cada palabra, había una amenaza implícita para quienes se benefician del silencio. Para muchos jóvenes, Barajas era un ejemplo de éxito. Para mí, era una advertencia disfrazada de talento, y eso me generaba inquietud. ¿Cómo alguien podía estar tan cerca del fuego y no quemarse? Pero ahora sé que sí se quemó, solo que nadie lo vio venir. O peor aún, sí lo vieron, y lo dejaron solo. La escena del crimen fue brutal, pero silenciosa. Lo que me marcó no fueron los casquillos,
sino el teléfono que quedó encendido junto a su cuerpo. Estaba abierto en una nota de voz, como si alguien lo hubiese llamado segundos antes, o como si estuviera a punto de decir algo, y no alcanzó. Hoy, cuando escucho su música en la radio de la patrulla, ya no suena igual. Ya no es solo ritmo, es advertencia, es memoria, porque Ernesto Barajas no murió como artista, murió como alguien que rompió el pacto del silencio. Y eso, en este país, tiene consecuencias. A veces, como agente de policía, no basta con levantar actas. Hay que escuchar, observar, unir puntos. Y eso fue lo que hice después de ver el cuerpo de Ernesto Barajas. No podía ser solo un caso más. Había algo detrás de esa escena que me pedía entender quién era realmente ese hombre que terminó sus días en un taller vehicular, sin cámaras, sin fans, sin micrófono. Lo conocí en informes, en entrevistas, en grabaciones. Su historia comenzó como la de muchos jóvenes del norte. Pasión por la música, origen humilde, sueños grandes. Fundó Enigma Norteño en Culiacán, con apenas 18 años. Una edad donde muchos no saben quiénes son, pero él ya sabía lo que quería contar y cómo hacerlo. Empezaron grabando de manera independiente, sin disquera, sin promoción, sin apellidos pesados, solo con letras contundentes y una voz profunda que parecía narrar el corazón de las calles. Los primeros corridos no tenían filtro, hablaban de figuras reales del crimen, de códigos internos, de estructuras que, irónicamente, también aparecen en nuestros propios reportes policiales. Mientras su fama crecía en Spotify y YouTube, nosotros empezábamos a ver cómo su nombre aparecía en documentos reservados. No por delitos, no por órdenes de aprehensión, sino por presencia constante en eventos con posibles vínculos indirectos a objetivos prioritarios. En otras palabras, Barajas caminaba en una línea tan delgada que era invisible, pero letal. Su ascenso fue vertiginoso. No tardó en llenar foros, cruzar la frontera y convertirse en uno de los nombres más codiciados del regional mexicano. Las canciones que escribía por encargo, lo dijo en una entrevista, podían costar entre $25 y $60, porque no solo se canta, se documenta, llegó a decir, pero lo que pocos sabían es que, con cada canción, se abría una nueva puerta, y también una nueva deuda. Las letras lo acercaban a ciertos grupos, y lo alejaban de otros. No había neutralidad posible en ese mundo. Cada corrido podía ser interpretado como un favor, o como una traición. El punto de inflexión fue el podcast. Puntos de Vista no era un simple espacio de entrevistas, era un confesionario con cámara. Traía invitados del género, pero las preguntas que hacía no eran inocentes. Ernesto tocaba temas que otros evitaban: disputas, contratos ocultos, presiones, censuras encubiertas. Sabía a quién invitar y sabía cómo hacerlos hablar. Uno de los capítulos que más nos llamó la atención fue con Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Regida. La conversación no tuvo filtros. Se hablaron de negocios turbios, del precio de la fama, del miedo y, lo más inquietante, de lo que no se puede decir al aire. Ese episodio, en nuestros análisis, fue una alarma silenciosa. Entre 2022 y 2024, Barajas parecía imparable. Cada gira era un éxito, cada colaboración un fenómeno viral, pero también cada paso lo acercaba más a lo que nosotros llamamos zona roja. Sus viajes eran vigilados por terceros. Algunos promotores que trabajaban con él también figuraban en nuestras bases como personas de interés. Recuerdo que uno de los analistas dijo: «Este chico no va a llegar a viejo si sigue así». No fue una amenaza, fue una predicción. Y aunque no era nuestro objetivo, todos sentíamos que algo lo rodeaba, algo que tarde o temprano lo alcanzaría. El clímax llegó con La Manta en Baja California. Nunca antes un artista había sido advertido con tanto descaro. «Ernesto Barajas, no eres bienvenido», decía el mensaje, firmado, directo, a plena luz del día. La feria de Rosarito fue cancelada. Él dijo que fue por cuestiones logísticas, pero todos sabíamos la verdad. Aún así, continuó. Cambió de ruta, de equipo de seguridad, pero no de discurso. Siguió componiendo, produciendo, grabando, y ahí fue donde su círculo se cerró. Porque los que están en medio del fuego, o se apartan, o terminan en cenizas. El día de su muerte, según testigos, se levantó temprano, tomó café,
Saludó a su esposa. Le dijo que iría rápido a revisar un carro con un amigo. Nadie sospechaba nada. Pero los que lo vigilaban ya sabían. Y yo, al llegar a esa escena, entendí que el final ya estaba escrito desde hacía tiempo. Solo que Ernesto eligió no leerlo hasta el último segundo. Recuerdo el momento exacto en que revisamos el contenido del celular de Ernesto Barajas. Aún tenía batería. Aún sonaba, recibiendo llamadas de contactos que quizás ya intuían la tragedia. Lo que hallamos no fue solo un historial de mensajes y notas de voz. Fue un rompecabezas emocional y profesional, y algunas piezas faltaban, o las habían borrado a propósito. Había una grabación incompleta, apenas 18 segundos, donde se le escuchaba suspirar y decir, «Hay cosas que no sé si deba decir, pero ya no se puede callar más». Luego, silencio. Y entonces comprendí que Ernesto no solo estaba narrando historias peligrosas, estaba viviendo una propia, y era la más arriesgada de todas. Las investigaciones internas revelaron que tenía programada una entrevista con un ex colaborador del entorno de la industria musical, alguien que había sido marginado tras hablar demasiado sobre los vínculos entre promotores y estructuras delictivas. La reunión nunca se concretó, y si lo hubiera hecho, ¿estaría vivo hoy? Hablé con los técnicos que analizaban sus dispositivos. Uno de ellos me dijo, este no era un músico más. Este tipo sabía exactamente lo que estaba haciendo, y sabía a quién incomodaba. Ahí lo comprendí. Ernesto no fue una víctima casual, fue un blanco preciso. Una semana antes de su muerte, su equipo había detectado autos sin placas, rondando su estudio de grabación. Lo reportaron. No hubo respuesta. No se presentó denuncia formal. Algunos amigos le aconsejaron salir del país un tiempo. Pero él no quiso. Si me voy, les doy la razón. Y yo no me voy a esconder, le dijo a uno de sus productores. También encontramos evidencia de una canción inédita. No estaba publicada, pero el archivo de audio existía en la nube. Era un corrido extremadamente explícito, con nombres disfrazados pero reconocibles para quienes conocen los códigos. Narraba una traición interna, una caída y una venganza. Según metadatos, fue grabado apenas días antes del ataque. ¿Era ficción o confesión? Los medios comenzaron a especular. Algunos lo pintaron como héroe, otros como imprudente. En redes sociales surgieron teorías que hablaban de pactos rotos, de alianzas no autorizadas, de haber cruzado la línea. Pero pocos se atrevieron a decirlo con todas sus letras. Alguien ordenó su final, y nadie lo detuvo. Como policía, me cuesta aceptarlo. Uno quiere creer que la justicia siempre llega, pero en este caso, la justicia llegó tarde, o no llegó nunca. Durante el funeral, observé a su esposa. No lloraba. Miraba fijo el ataúd, como si buscara respuestas en la madera cerrada. A su lado, los hijos preguntaban si papá iba a cantar en el cielo, y a mí se me apretó el pecho, porque yo sabía que sí, que su voz seguiría sonando, pero también sabía quiénes se habían asegurado de que no volviera a cantar aquí abajo. Lo más devastador no fue el crimen, fue el silencio posterior. Muchos colegas suyos, incluso algunos muy cercanos, guardaron absoluto mutismo. Nadie se pronunció sobre las amenazas previas, ni sobre los posibles móviles, ni una mención al narcomensaje del año anterior, solo homenajes genéricos, como si el miedo hablara por ellos. Y tal vez es comprensible, porque en este país, la música puede convertirse en sentencia, y la amistad, en riesgo. Un dato que me persigue hasta hoy, es que, el día antes de su muerte, Ernesto compartió una imagen en sus redes, una foto en blanco y negro de su infancia, con la frase, «Hay cosas que solo entiendes cuando ya es tarde». No tuvo muchos likes, pasó desapercibida. Pero para mí, fue su despedida. Una última pista. Un aviso que nadie supo leer. Ahora, mientras el expediente sigue abierto, y los responsables continúan en la sombra, me repito una y otra vez. ¿Y si lo hubiéramos protegido? ¿Y si hubiéramos actuado cuando recibimos la alerta? Demasiado tarde. Lo único que nos queda es su legado, y el eco de sus palabras. Porque cuando alguien canta lo que nadie más se atreve, su voz no se apaga con un disparo. Se convierte en un recuerdo que arde, y en una verdad que ya no se puede enterrar. En el último momento, no solemos dar voz a los expedientes ni a las estadísticas.
Preferimos hablar desde la emoción, desde lo humano. Pero esta vez, el relato vino desde el otro lado, desde quien levanta los cuerpos, pero también carga con las preguntas. Y gracias a esa mirada, hoy comprendemos que la historia de Ernesto Barajas no es solo la de un artista valiente, sino también la de un sistema que no supo o no quiso protegerlo. Lo que más nos impacta no es la forma en que partió, es el hecho de que pudo haberse evitado. Hubo señales, advertencias, movimientos extraños. Incluso había rumores entre colegas de que Ernesto estaba por revelar cosas delicadas, pero nadie lo dijo en voz alta, porque en esta industria, el silencio también es estrategia de supervivencia. ¿Fue imprudente Ernesto? ¿O simplemente coherente con sus convicciones? ¿Se acercó demasiado al fuego? ¿O era el único que se atrevía a mostrarlo sin filtros? Desde nuestra perspectiva, él sabía lo que hacía. Y precisamente por eso duele más. No fue ingenuo. Fue decidido. Asumió el precio de hablar, de cantar, de provocar, pero ese precio no debería haber sido su vida. Muchos artistas viven protegidos por estructuras invisibles, negociaciones no confesadas, favores cruzados. Otros, como Ernesto, optan por ir por libre. Y en un mundo donde la lealtad no siempre se premia, eso puede ser visto como desafío. Nos duele pensar que sus últimas palabras quedaron atrapadas en un audio incompleto, que su canción inédita quizás nunca sea escuchada, que su entrevista final jamás se emitirá, porque eso significa que nos arrebataron algo más que un cantante. Nos quitaron una verdad posible. Hoy, queremos invitarte a reflexionar con nosotros. ¿Crees que Ernesto fue víctima del género que ayudó a construir? ¿O que su muerte revela una complicidad que va más allá del escenario? Queremos leerte. Queremos saber qué piensas, porque hay historias que no pueden terminar en un expediente archivado. Y esta, claramente, es una de ellas. Ernesto Barajas no solo dejó canciones, dejó preguntas, dejó valientes fragmentos de verdad, y sobre todo, dejó una ausencia que grita en cada nota. Y ahora que tú también la escuchas, ¿qué harás con ella? Desde aquel día, cada vez que paso frente al taller donde cayó Ernesto, no puedo evitar mirar hacia adentro. Todo sigue igual. Las herramientas colgadas, el olor a aceite viejo, el silencio. Pero para mí, ese lugar se volvió algo más. Es un altar sin flores, una escena detenida en el tiempo, un eco. No era mi amigo, no fui su fan, pero después de leer sus letras, de escuchar sus entrevistas, de revisar sus notas de voz, me di cuenta de que su historia me marcó más de lo que quisiera admitir, porque en mi carrera, pocas veces he visto un caso donde la víctima sabía también que estaba en peligro, y aún así, eligió no dar un paso atrás. Lo más irónico es que él cantaba sobre la muerte como si fuera un personaje más en su narrativa, la nombraba, la insinuaba, la convertía en verso, y ahora entiendo por qué. Tal vez ya la sentía cerca. Tal vez, como tantos artistas verdaderos, sabía que el arte no siempre protege, pero sí trasciende. Hoy, su familia guarda silencio, sus hijos crecen con un legado que los hará orgullosos, y quizás también los perseguirá. Su esposa, según dicen, no ha vuelto a dar entrevistas, y sus amigos, los que aún graban, prefieren no nombrarlo directamente, no porque lo hayan olvidado, sino porque en este país, nombrar lo prohibido sigue siendo peligroso, pero nosotros sí lo nombraremos, porque Ernesto Barajas no murió el día que cayó al suelo. Sigue vivo en cada joven que escribe sin miedo, en cada podcast que se atreve a incomodar, en cada canción que no fue hecha para gustar, sino para decir la verdad. Algunos lo llamarán mártir, otros, insensato. Para mí, fue simplemente un hombre que eligió no callar, y por eso, aunque lo perdimos, también lo ganamos para siempre. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces.